¿Y si sí? ¿Y si sí, Alex Pombo? Te mueres de ganas de Verstappen. Verstappen está cansado de Red Bull. ¿Qué haces? Si por ahí se le atraviesa una cáscara de plátano a alguno de nuestros pilotos y Max está cerca, yo no lo dejaría pasar. ¿Qué nos está diciendo? ¿Hay una involución? ¿Se estancó el desarrollo de Cadillac, Pepe Toño? Yo creo que el desarrollo va bien, pero la manera de implementar las cosas, llevaron un paquete de desarrollo precisamente a Austria, pero es ahí donde es muy importante cuando llegue Pullman. Para mí es polémico y no debería haber tenido la pole. Lo hemos dicho, si no fuera británico, si no fuera Russell, otra historia hubiera sido. Yo no estoy tan seguro de que Russell esté totalmente de regreso. Necesita ser todavía tiene que tener un golpe de mayor autoridad. Qué gusto saludarles. Esto es ESPN Racing. Russell gana con cierta polémica. ¿Debió haberse quedado o no con la pole? De hecho, esa es la pregunta con la cual arrancamos. Nos encantaría que nos dieran su punto de vista acerca de la forma en la que Russell acabó teniendo la pole. Una pole significativa, importante, porque al final acabó llevándose la victoria. Aquí estamos en ESPN Racing con todo el equipo, con Alex Pombo, con José Antonio Cortés. Seguimos extrañando a Adal Franco, que sigue en los festejos por lo que está ocurriendo en este Mundial de Fútbol. Alex Pombo, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Te pareció o no polémica la forma en la que Russell acaba llevándose esa pole cuando parecía que la consigue con bandera amarilla? ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué tal, Javier? Pepe Toño. Y sí, definitivamente es polémica porque se comprobó que al final, como dices, no desacelera lo suficiente, estaba la bandera amarilla y punto. Cuando hay bandera amarilla tienes que desacelerar y bajar la velocidad. Inclusive yo te voy a decir, esto viene desde el kartismo, cuando me tocaba cubrir las carreras de karts. Yo inclusive una ocasión fui con los oficiales y les dije, oye, los pilotos ponen bandera amarilla y no bajan la velocidad. Entonces esto viene desde los principios, desde los primeros pasos que dan en el automovilismo. Aquí la situación es que Pedro Lamy y todos quienes estaban de oficiales, pues dijeron que no era problema, que había sido suficiente. Para mí es polémico y no debería haber tenido la pole. Lo hemos dicho, si no fuera británico, si no fuera Russell, otra historia hubiera sido. Un reglamento angloflexible, Pepe Toño, como dices tú. ¿Cómo Así estás? es, la Eso. angloflexibilidad del reglamento una vez hace su aparición. Mira, Russell se vio muy vivo, porque Russell ve que no es bandera doble amarilla, que eso sí significa totalmente ya abortar la vuelta. Se supone que tiene que soltar. Y también sabía que tiene que soltar en un porcentaje. Yo no sé cómo calculó y soltó solamente un 5% del acelerador. Y después eso le regeneró energía que pudo utilizar en los últimos 300 metros, hizo un vueltón, ¿no? O sea, pero el problema, a lo mejor George Russell hace lo que él pensó, lo que se le ocurrió, podía haber sido penalizado o no, pero el problema son los oficiales, que ante la magnitud del accidente que tiene Max, tú no sabes si lo tuvo, ya se sabe después que fue por el alerón trasero, que fue una falla, tú no sabes si soltó aceite, tú no sabes si dejó piezas en el pavimento, tú no sabes qué pasó inmediatamente después George. O sea, eso era bandera doble inmediata. Ahí es cuando, eso ha pasado en otras carreras, ha pasado que penalizan a pilotos cuando un accidente está enfrente de ellos y es casi imposible soltar lo que hubieran querido, pasan a la misma velocidad y después sueltan y los penalizan. Creo que ahí sí es muy polémico lo de George. Y sí, y yo creo que también se demuestra que Mercedes tiene un cohete, ¿no? Tiene un avión, porque sí suelta, pierde como 20 kilómetros por hora, una cosa así, una nimiedad, la verdad, pero suficiente en una vuelta de calificación para perder, no sé, decía por ahí nuestro compañero de ESPN, Cochito López, que tú pierdes por lo menos 2, 3 décimas, a lo mejor hasta medio segundo. No lo decía Juan Pablo Montoya en otra transmisión, que era totalmente imposible que incluso después fuera más rápido, ¿no? Pero también es un poco el reglamento, ahí se aprendió una mañita, George Russell, se aprendió la mañita, o todos, de que puedes bajar un poco, puedes soltar un poco en alguna curva y luego ganar todo eso al final, ¿no? Creo que ahí los que se equivocan terriblemente, otra vez, los angloflexibles comisarios
de la Fórmula 1, directores de carrera, el director de carrera y la gente que toma las decisiones, el arbitraje, digamos, de la Fórmula 1, se equivocan, pero finalmente, pues bueno, George no tiene la culpa, se vio muy hábil, él conocía bien el reglamento, y bueno, una más para el Tigre, ¿no? Oye, Pepe Toño, perdón, Javier, ustedes llevan también mucho tiempo en el automovilismo y amarilla es amarilla. Es como cuando vas en la carretera y hay un accidente y te dice la policía que le bajes. Aquí es exactamente lo mismo. Amarilla, normalmente como funciona en un puesto, previo al accidente, claro que no hubo tiempo, previo al accidente te ponen una bandera amarilla para indicarte que más adelante, en el siguiente puesto, está el accidente. Ya cuando es doble, como decías tú, ya cuando es doble amarilla, es que ya es en ese lugar el accidente, pero la amarilla es inmediatamente, tienes que bajar la velocidad, no por 5 segundos. Y también, como tú dices, pudo haber algo ahí en la pista. Claro, jugó a favor de Russell, lo sabe manejar. Los oficiales, como siempre, dejan mucho que desear en esas sanciones y al final, bueno, pues le ayudó para el domingo y como tú dices, al final Mercedes, si no es Antonelli o es Russell, traen un avión. Yo he escuchado desde hace mucho tiempo a ambos, porque me precio no solamente de haber trabajado con ustedes, sino de admirarlos, admiro su trabajo, de los dos. Y Alex, nos conocemos de hace como 3 décadas, ¿no? Más, un poco Por más ahí, incluso. Ya un mejor ni poquito digo ni más. cuántas, Sí, ya. pero has dicho muchas veces, y quiero traerlo a colación, que otra vez esta forma de sancionar las carreras, no con un ente, eso de ir cambiando de comisarios y buscar, digamos, puntos de vista diferentes, me parece que es parte del problema. No se homologan, no hay un cuaderno que diga, a partir de esto es esto, o sea, no hay, y creo que ese es parte del problema, como lo has dicho en innumerables ocasiones, Alex. Sí, totalmente. Y siempre pongo el mismo ejemplo y es de criterio. Tú pones a lo mejor a un piloto como Alan Prost y te va a Ujú. decir que fue una situación muy delicada, que fue muy riesgosa. Tú pones a Nigel Mansell y te va a decir, yo lo vi bien, sí, fue agresivo, pero lo vi bien. Depende la forma, el estilo de cada quien. Correcto. Inclusive algunos de esos oficiales que pone, o stewards o marshals, que pone la FIA, muchos también son que aportan en sus federaciones, inclusive algunos de ellos ni siquiera se han subido a un auto de carrera, se supone que por eso ponen a un piloto, pero lo hemos visto, inclusive se acuerdan cuando Johnny Herbert dijo que Alonso debería de retirarse y que Alonso luego lo confrontó. Johnny Herbert, precisamente como tenía ese doble papel de estar con la FIA y después de estar como comentarista, lo sacaron de la FIA porque se prestaba a esas controversias. Y eso para mí es lo que veo que está mal. Yo entiendo por lo que pasó hace algunos años con Michael Masi, de que si ayudó, que si no ayudó, pero tienes que traer, inclusive yo lo pensaba el fin de semana, a lo mejor, ¿por qué no traer a 2 pilotos? Y se van a reír lo que al final pensé. Dije, traen a 2 pilotos con criterios diferentes y si los dos, uno dice una cosa y otro dice otra cosa, bueno, a lo mejor un tercero, pues es el que ya va a decidir, pero ya son 3 opiniones diferentes. Ahora, como te decía, muchos de esos que ponen ¿Está son bien? federativos que ni siquiera se han subido a un auto de carreras, son porque aportan donaciones, De- porque tienen mucha experiencia pues, a nivel administrativo, etcétera, etcétera. Ahora, por el otro lado, como te digo, dije, bueno, si nadie se pone de acuerdo, pues un Está volado bien. y ya, a ver qué gana. Como en el box, con Exacto. Sí, bueno, tres, ¿no? la FIA está llena de gente como Bem Sulayem, ¿no? Que él sí corría rallies, por cierto. Era el Sí, campeón sí, de sí. Arabia. No sé qué tanto nivel tenga el realismo por allá, pero él sí era el campeón. Pero sí hay mucha gente así, ¿no? Hay mucha gente así. Y también mucho piloto que no hizo gran cosa, la verdad. Viste Antonio Liuzzi, Gary Herbert sí, a lo mejor sí tiene un poquito más de rango. Pedro Lamy no tanto, ¿no? O sea, y es más una cuestión de criterio. Tal vez si fuera uniforme, si tuviéramos a los mismos 3 siempre, por lo menos ya Ajá, sabrías de qué pie exacto. cojean y ya te dirían, siempre va a castigar este tipo Claro. de maniobras, no las vas a hacer, pero permite las otras, su criterio es ¿no? Tal vez eso, pero son puestos honoríficos además. Entonces,
Sí. tuvieras tener la misma terna o tendrías que pagarles algo, porque imagínate 24 carreras, tendrías que darles algo, ¿no? Sí, Más o Fíjate, menos. voy a profesionalizarlo. poner un ejemplo que en mi vida me imaginé que iba a poner. ¿Futbolero? Futbolero, y eso que no sé Ándale hasta dónde Eso, ya pues, le llegará. ándale Es, eso, pues. venga. es como si ustedes ponen a un árbitro honorario porque él aportó no sé qué de la Federación de Timbuktu y lo ponen de Ujú. árbitro en un partido del Mundial. Imagínense, imagínense, nada más Pues si se Es sí. las como, pongo. como si pones a Mikel Arriola de árbitro, ¿no? Que ni político ni federativo, pero bueno, pero Bueno, híjole. doble ejemplo futbolero, doble ejemplo futbolero. Bueno, a todo esto, mientras son peras o son manzanas, mientras no se uniforme un criterio, las polémicas pueden seguir. Pero lo relevante aquí, lo interesante es que George Russell por fin acaba ganando una carrera. Le urgía como oxígeno a George Russell conseguir su segunda victoria después de la seguidilla que tuvo su compañero de equipo, Kimi Antonelli. Les pregunto antes de pasar a hablar justamente de de lo que ha representado Mercedes hasta ahora, digamos que haciendo corte de caja, que luce como un equipo pues ya imparable. ¿Qué tanto representa, Pepe Toño, la victoria de Russell justo en este Gran Premio de Austria, para el equipo y para él en lo particular? Bueno, él regresa, ¿no? Recordémonos que no había ganado desde la primera carrera del año. Había ¿Sí? ganado en Australia, después 5 seguidas de Kimi, luego la sorpresa de Ferrari en Barcelona y ahora Russell vuelve a ganar. Para él es un tanque de oxígeno, pero creo que él aprovecha las circunstancias como las ha hecho Kimi, como lo ha hecho Kimi, lo hizo antes que él, aprovecha las circunstancias de lo de la pole, ¿no? Tiene una gran largada, una salida muy limpia, deja que todos los problemas se den atrás, Kimi se mete en problemas, Kimi de repente ya está fuera de la pista, se va al quinto lugar, cosas que le habían pasado a George antes, ¿no? Pero yo creo que George Russell debería estar preocupado porque el ritmo de carrera lo tuvo Kimi y Kimi ha sido más consistente, más eficiente con ese auto en ritmo de carrera. Terminaron en 1.6 segundos de diferencia los tres primeros en este Gran Premio de Ujú. Austria. 1.3 segundos entre él y Max y a 3 décimas estuvo Kimi que ya venía cerrando con todo. O sea, es importante porque recorta 40 puntos. Hace 2 carreras estaba a 68 puntos, estaba casi a 3 grandes premios de distancia. Él sabe que ya puede hacer esto con más regularidad, pero también la circunstancia de la calificación. O sea, venía Kimi atrás, quien se abortó su vuelta. ¿Quién te dice que no podía Kimi haberle quitado la pole, haber estado en primera línea y otra cosa se hubiera dado? Pero bueno, a Russell se le tenía que dar, ya está ahí, es un buen síntoma para el campeonato que pueda haber esa lucha ahí ya otra vez entre los Mercedes, pero no estoy seguro de si Russell tuvo la autoridad suficiente, sobre todo en el ritmo de carrera. Alguien puede decir, bueno, al final soltó, al final dejó de apretar tanto, sabía que tenía un buen colchón con Max, pero no sé si sea cierto porque, bueno, estaba a 1.3 segundos quedó Max, ya 3 décimas más y ya se hubiera puesto en el overtake mode y hubiera sido riesgoso para él, o sea, como que las distancias se le estaban acortando. Yo no estoy tan seguro de que Russell esté totalmente de regreso, necesita ser todavía tiene que tener un golpe de mayor autoridad. Pero ¿sabes qué dijo? Inclusive ustedes también lo vieron después, Ujú. cuando están ahí en lo que es el gallinero para dar las entrevistas. Russell dijo, oye, ¿qué significa esta victoria? Lo decía mucho, obviamente cualquier victoria significa mucho. Dice, pero sigo tratando de entender cómo funciona este auto. Todavía no estoy cómodo, todavía no me siento bien con él. Y de lo que decías de Kimi Antonelli, inclusive él cuando lo paran en los pits se pregunta y como que dice, bueno, ¿por qué ahorita? El segundo stint ya o con los neumáticos cuando viene el cambio, él mejora también y como tú dices, mismo Kimi dice, el auto se me venía deslizando y a pesar de todo tenía mejor ritmo de carrera que George Russell. Así que interesante, creo que para nosotros como aficionados, el que empiece a darse esa batalla entre Antonelli y Russell creo que va a ser sensacional. Sí, creo que le viene bien y además
con la victoria, como bien apuntaba Pepe Toño, recupera o recorta un poco la distancia, está a 40 puntos, recupera momentáneamente el segundo lugar por delante de Lewis Hamilton. Pero ¿qué nos dice lo de Red Bull? No sé si, a ver, la consistencia que ha mostrado en las últimas carreras Max Verstappen, ¿nos sugiere algo, Alex? ¿Nos sugiere que Russell, perdón, que Red Bull podría dar batalla en la segunda mitad del calendario? Mira, es obvio y es de esperarse. Sabemos cómo se viene trabajando, que por cierto sigue perdiendo gente el equipo Red Bull hacia otros equipos, también en especial hacia Cadillac. Pero bueno, al final del camino creo que sí están dando pasos hacia adelante. No creo que tengan para pelear al tú por tú con Mercedes. Creo que si vemos esos resultados por parte de Red Bull, al final es por el manejo, por la forma, por la entrega, por lo que ya hemos hablado tanto del 4 veces campeón de Max Verstappen. Van a mejorar, pero no para dar esa pelea. Creo que donde van a estar metiéndose ahí va a ser con Ferrari, va a estar ahí peleando, que qué bonito duelo vimos, qué bueno que los dejaron correr y no hubo Sí. sanciones, no se quejaron, los dejaron correr y todo el mundo lo disfrutamos. Creo que Red Bull está más para pelear con Ferrari, que con Ferrari nunca se sabe. Trajeron mejoras y les fue no del todo bien, se complicaron y al final creo que ahí es donde estará Red Bull. Perdóname, Alex, pero Ferrari siempre es Ferrari y quisieron aplicar la misma estrategia de Barcelona, pero ahora en Austria lo de las 3 paradas y la degradación era diferente, todo era complicado. O sea, ellos quisieron ganar aire limpio como lo hicieron en Barcelona y que con aire limpio hay una gran ventaja, pero ahí se equivocaron. Y muy bien, ahí Hamilton que dijo, después del duelo contra Verstappen, dijo, a un campeón no se le puede querer pasar por afuera. Lo quiso hacer, por eso tuvo 2 llantas afuera. Eso no es penalización. Pero yéndonos a lo de Red Bull, fíjense que hemos aprendido esta temporada que hay equipos a los que se les están dando algunas pistas, ¿no? Pensamos en Miami, McLaren está de regreso. Pensamos en Barcelona, Ferrari está de regreso. Ahora en Austria decimos, Red Bull puede estar de regreso. Van unos en pista, hay pistas y pistas para cada uno. Al único que se le dan todas las pistas es a Mercedes, ¿no? Pero a Ujú. Austria, la pista que es la casa de Red Bull, es el Red Bull Ring, donde tenían que quedar bien, llegaron con un paquete muy amplio de actualizaciones, le adelgazaron al coche, lo adelgazaron 12 kilos, lo cual también era muy importante, y eso le dio ese envión ahí a Max como para poder pelear, que se vio más tranquilo. A Red Bull le urge darle razones a Max para que no piense en aplicar la cláusula e irse del equipo. McLaren ya anda buscando, ya se dijo que anda buscando llevárselos, ya lo vio mal puesto. Le preguntaron a Zak Brown y Zak Brown dijo, nosotros estamos muy contentos con nuestros pilotos están muy contentos con nosotros, pero si por ahí, así lo dijo literal, si por ahí se le atraviesa una cáscara de plátano a alguno de nuestros pilotos y Max está cerca, yo no lo dejaría pasar. O sea, ¿qué nos está diciendo con eso? Piastri no creo que esté muy a gusto, Pepe Toño. ¿Ustedes Sí, qué no. opinan? Para mí, Piastri No, desde el seguro que año no. pasado está No, pero incómodo, molesto. O sea, trabaja y porque tiene contrato, pero no está a no, gusto. y si hay un tipo maquiavélico y bueno para esto de las negociaciones por debajo del agua, es Zak Brown, y si no, ¿cómo llegó Piastri ahí, no? O sea, Sí, hay que justo. verlo. Entonces, y mira, está Rob Marshall en McLaren, se va a ir Jean-Pierre Lambiase hacia McLaren. Hay otro par de jefes de ingenieros que se fueron para allá, uno para hacer el trabajo que hacía Jonathan Whitley, ahorita no recuerdo su nombre, y Paul Monaghan, que es el jefe de ingeniería del auto de Red Bull, se va a ir a Cadillac. Entonces, de Red Bull ya no queda nada, solo queda Max Verstappen. Por ahí decían que Que le el estaban último apague la ofreciendo, luz. sí, no, que le estaban ofreciendo acciones no sé si Racing Bulls o de Red Bull Ujú. para que se quede. Pues yo no creo que Max corra por dinero. No creo que corra por No, poder, corre por competir y corre por ganar, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas razones que pudieran llevar, ¿por qué no a Max a McLaren? ¿Cómo las hay para irse a Mercedes, no? Y finalmente claro. esto, creo que es una doble cosa, o sea, no podían quedar mal en Austria, pero también le quieren dar razones a Max para creer que ese proyecto
tiene algo. A ver, vamos a ver. Ahora, dijo Laurent Mekies, el jefe del equipo, el team principal de Red Bull, muy honesto al final de la carrera, dijo, estamos a 3 meses de distancia en el desarrollo de Mercedes. Eso quiere decir que andan como andaba Mercedes en el Gran Premio de Japón, tercer Gran Premio de la temporada. Está lejos. En 3 meses de desarrollo, en palabras racing, es muchísimo, pero dieron un paso. Vamos a ver, o sea, esto tendría que ser carrera a carrera. En Silverstone, una pista diferente, vamos a ver qué pasó. Pero qué interesante o qué difícil se pone. Vamos a imaginarnos, y ustedes ahí en casa que son Toto Wolff, no han firmado a George Russell. Gana el Gran Premio de Austria. Kimi Antonelli es tu protegido. Te mueres de ganas de Verstappen. Verstappen está cansado de Red Bull. ¿Qué haces? ¿A quién? No ha firmado ni a Kimi, no ha firmado ni a Kimi, fíjate nada más. Sí, pero Kimi sabemos que es el futuro. Sí, no, claro, lo van a quitar. Sería una tontería no firmarlo, ¿no? Claro. Decía Raymond Vermeulen, que es el representante de Max Verstappen, le preguntaban recientemente acerca de estas posibilidades de que saliera Max de la escudería de Red Bull, y decía, no, nuestro compromiso es a largo plazo, tenemos mucha confianza, ya sabe lo que se dice en estos casos, bla, 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 por supuesto que sí quiere seguir aquí Max Verstappen, pero esa es la parte interesante cuando dice, pero queremos ser competitivos, pero Max quiere ser competitivo. O sea, sí, claro. pero... Pues ahí está, o sea, dejó la puerta siempre abierta. Gianpiero Lambiase ya se va para allá, ¿no? Y dice Laurent Mekies, delante de Andrea Stella en una conferencia, dijo, yo sé que Gianpiero se va a ir de team principal a McLaren. Se lo está diciendo enfrente al que es el team principal ahorita. A menos de que haya un plan de poner de CEO a Andrea, una cosa así, le está diciendo, se va a quedar con tu chamba. ¿Y a quién crees que le gustaría tener Gianpiero Lambiase trabajando con él en el equipo al que se va? ¿Quién será? Claro. Pues sí, sería maravilloso el poder replicar esa mancuerna tan exitosa en los últimos años con Red Bull. Bueno, esperaremos, todavía le queda. Lo que sí siento que esta silly season se ha empezado a adelantar, como ocurre ya recientemente, ¿no? En los años recientes ya la silly season empieza muy temprano. Se empiezan a hablar de posibilidades, incluso hasta de Checo. Se habla de la posibilidad de que salga Sainz de Williams, que vaya Checo a Williams. En fin, todavía es muy temprano, me parece, para empezar a jugar con estas barajas. Pero hablando de Cadillac, me gustaría que empezáramos a repasar qué es lo que le está pasando a Cadillac, Pepe Toño. Empiezo contigo, porque parecía que había muchos progresos consistentes que allí iban y que estaban recortando el gap con respecto a los otros equipos, claro, los de la parte media hacia atrás, y de repente parecería que algo ha pasado, el abandono tan tempranero de los autos de Cadillac en Austria por un problema de frenos, que no es la primera ocasión que se les presenta. ¿Qué nos está diciendo? ¿Hay una involución? ¿Se estancó el desarrollo de Cadillac, Pepe Toño? Yo creo que el desarrollo va bien, pero la manera de implementar las cosas, llevaron un paquete de desarrollo precisamente a Austria, pero es ahí donde es muy importante cuando llegue Paul Monaghan. El trabajo de un tipo como Paul Monaghan, y es lo que está fallando en Cadillac, es lo que se produce, lo que se diseña en la fábrica, trasladarlo al coche y que llegue y que se pueda traducir en lo que pensaron los ingenieros de diseño y todos ellos para llevarlo a los ingenieros de carrera. Ese es el trabajo de un tipo como Paul Monaghan. Y ahorita Cadillac claramente carece de esa habilidad mecánica para poder trasladar las cosas. Es increíble que a un equipo de Fórmula 1 los dos autos se les incendien los frenos en la vuelta 2 y en la vuelta 4. Es el tercer DNF consecutivo de Valtteri Bottas, el segundo de Checo en la temporada, el cuarto de Valtteri. O sea, ya las cosas no se ven tan bien. Habíamos hablado del buen trabajo que están haciendo y lo están haciendo. Las mejoras se ven en la pista. Cuando pudieron rodar, estaban mucho más cerca de Williams. Pero si no hay fiabilidad, y la fiabilidad está en eso, no es ensamblaje, sino es cuando te traen un alerón nuevo, cuando te traen un sistema de enfriamiento de frenos nuevo, que lo montes como debe de ser, que lo pongas como debe ser, que lo traslades, que se hace ese puente, es lo que está faltando. Y qué casualidad que están buscando a la persona que ha hecho eso en Red Bull durante 21 años. Ahora, obviamente esto no se va a traducir inmediatamente. Paul Monaghan, cuando ponga su renuncia, tendrá que pasar un periodo de gardening, yo creo, de por lo menos 6 meses. Pero sí es algo que les está haciendo falta. Pero también hay que comprender que Cadillac no contrató
al personal que quiso, no pudo escoger a quien contrató lo que había a la mano, ¿no? Entre gente joven, gente nueva, gente que estaba fuera de la Fórmula 1, pero tenía experiencia ahí, y se han llevado gente. Ahorita hay mecánicos de Red Bull también en Cadillac. Hay mecánicos de Red Bull en todos lados, porque Red Bull es el equipo que peor paga en la Fórmula 1. Yo entrevisté hace unos meses, bueno, el año pasado, a Callum Nicholas, el que fue este famoso mecánico de Red Bull o ex mecánico de Red Bull, y él en su libro decía eso, que Red Bull era el equipo que peor pagaba, pero cuando se lo pregunté cara a cara me dijo, bueno, lo que pasa es que en la zona de Woking es más cara para vivir que la zona de Milton Keynes. A ver, están a 15 minutos todos. O sea, él lo quiso justificar porque sigue trabajando para Red Bull, pero Red Bull tiene esa debilidad de no pagarle bien de no pagarle bien al personal básico, ¿no? O sea, eso lo hace que haya mucha circulación de talento. No, y también el ambiente, lo sabemos, ahorita a lo mejor ya no, pero cuando estaba Christian Horner y Helmut Marko, el ambiente era muy pesado, era muy difícil, y tú como mecánico también lo sientes. O sea, al final, como siempre decimos, tú eres ser humano y sientes esa tensión de la presión entre dos líderes, entre dos jefes, entre dos encargados del equipo, y tú lo sientes como mecánico, y no es lo mismo, a lo mejor como tú dices, sentir la presión en un Williams ahorita que no hay resultados, a un Red Bull que tienes que dar resultados. Siempre hay presión, pero no es lo mismo. Y fíjate con lo que mencionaba rápidamente, lo del desarrollo, para mí sigue siendo normal estas situaciones. Obviamente hay que hablar, y lo dijimos a principios de año, lo hablábamos desde el año pasado, que este es un desarrollo de Cadillac a 3 años, no hay que desesperarnos. Y lo que tú decías también con respecto al desarrollo de las piezas, tú, por ejemplo, diseñas en la computadora, en los sistemas, la pieza, la mandas a producir, y obviamente cuando la pruebas es otra situación. Tú lo acabas de decir, no es lo mismo correr en Austria que correr en Barcelona, que correr en Las Vegas, que correr en Australia. Entonces, al final, es como sabemos, son autos tan sensibles que tú con un cambio que puedas hacer, que aparentemente vas a creer que va a mejorar, obviamente vas para atrás. Aquí hubo seguro algún diseño, algo que no salió como esperaban, y eso es lo que los manda. Pero ahí es de donde también van aprendiendo, y como tú dices, esa contratación, sobre todo esa transición de cuando está la pieza a cuando ya se prueba, y hay una gran diferencia. Yo siempre pongo un ejemplo, es como cuando tú en la teoría abres un libro de mecánica y te dice, sí, para cambiar el embrague, el clutch es muy fácil. Calce el motor, quite los 4 tornillos que sujetan el motor con la caja, calce la caja, póngala hacia atrás y saque el clutch. Qué fácil, pero cuando quieres meter la mano donde está el tornillo con el housing de la caja y la pared de fuego y no entra, necesitas una herramienta especial y no te cabe la mano y ya se barrió el tornillo, pues resulta que no es tan fácil como te decía el librito. La teoría es una cosa y la práctica es totalmente otra. Sí, lo complejo que es la ingeniería en la Fórmula 1, ¿no? Lo que decíamos, uno diseña, otro equipo monta en el coche o lleva el coche, traduce eso con la intención que tienen, y otro equipo de ingenieros es el que ya en carrera se encarga de la puesta a punto de ese auto, ¿no? O sea, solo son 3 tipos de ingenieros de los muchos que hay en un equipo de Fórmula 1, ¿no? Unos son más metidos en la aerodinámica, otros en la mecánica, y otros tienen que ver con muchas otras cosas que es tú sabes, la puesta a punto del coche es una cuestión también muy compleja, pero bueno, Cadillac está en ese proceso, pero pues a ver, si se le caían los espejos en la primera carrera, si se le caían piezas en la segunda, pues bueno, son cosas que están sucediendo, pero ahora llegaron con un paquete muy amplio de actualizaciones. Pero ¿qué dijo Checo? Es inadmisible que nos pase esto, es inaceptable. Sí. Y bueno, y creo que sí, tiene razón, y tiene razón en presionar. Y tiene que presionar, claro, tiene que presionar. Y lo dijo. Definitivamente. Sí, porque dijo, como dices, debemos tener una plática. Presionas, ustedes que son casados, cuando su esposa les dice, tenemos que hablar, ¿qué tal, ¿Qué tal cuando te dice tu esposa, tenemos que hablar? Así les dijo. Yo me invento un programa y me voy.
tengo trabajo, con No, permiso. Pues así le están Exacto. pasando, así les dijo Checo, tenemos que hablar, les dijo a los de Cadillac. Sí, estaba ¿y enojado, qué hice? ¿no? Ya no sé, dijo, ¿qué hice? ¿Qué hice? Comienzo a repasar, ¿qué Sí, hice? ¿Qué hice? pues, ¿y ahora qué hice, no? Pues así, No, pero pero, pero, quizá en Cadillac sí saben qué les falta, ¿no? Esperemos que sí, pero ¿sabes Alex. qué? Y te acuerdas que criticamos mucho a Checo, que con Red Bull nunca lo decía y se quedaba callado. Como lo hemos dicho, no sabemos si había una Ujú. cláusula del contrato que le impedía hablar más allá de lo que políticamente tienes que decir. Pero aquí, como dices, para eso lo contrataron, para ser ese líder, para eso está girando todo alrededor de él. Por eso hablamos que él ya es el número uno de Cadillac y él está desarrollando el auto. Él es digamos, el centro de atención y que está ayudando en cada departamento a mejorar. Y por eso le está transmitiendo esa experiencia que ya tiene y creo que él ha aportado mucho en los resultados y como tú dices, tiene que venir ese jalón de orejas. Sí. Sí, Y- a ver cómo les va en Silverstone. Sí, que viene, sí, está interesante lo que viene ahora. Pero si le fue mal a Checo, hubo un mexicano, Alex, al que sí le fue muy bien. A Ernesto Rivera, joven piloto mexicano, acaba logrando la victoria en la carrera sprint en la Fórmula 3 en Austria. ¿Qué tal? Porque venimos hablando de los progresos de Noel León, por ejemplo, en la Fórmula 2. Ahora Ernesto Rivera. Qué buena camada de pilotos están ya, digamos que en la antesala de la categoría más importante, Alex. Sí, totalmente. Y a mí me da mucho gusto y lo sabe Pepe Toño lo difícil que ha sido tener ese seguimiento. Lo tuvo en algún momento Canadá cuando era Players que tenía ese seguimiento. Nosotros lo tuvimos de cierta manera con IndyCar, pero con la Fórmula Uno carecía. Y creo que ganar en la Fórmula 3 es una de las categorías más competitivas y de mejor escuela para el pilotaje. El ganar ahí cuando es milésimas, cuando todos los jóvenes tienen esa hambre de triunfo, cuando son agresivos, cuando a veces te dejas más llevar por esa pasión que hacer una carrera estratégica, inteligente, creo que es un gran triunfo y me da mucho gusto que existe ese camino para que, porque sabemos que tarde o temprano Checo se va a retirar, que lleguen otros pilotos mexicanos. Ahora es Sin duda. complicadísimo, ¿no? Es complicadísimo. Las categorías de desarrollo, esta escalera que hay a la Fórmula Uno, Sí. empieza como una escalinata amplia y después se va cerrando hasta que es un tubo encebado, ¿no? Ernesto Rivera, me da mucho gusto primero por él porque pues a principios de año tuvo un accidente en la Fórmula Regional de Oceanía y eso lo limitó, no pudo estar en la primera carrera de la Fórmula 3 y ahora pues puede ganar en esta sprint en Austria. Le metió un rebase a Andy Wharton al final, calculador frío, muy bueno. Ernesto Rivera tiene muchas manos, pero como no quiero ser aguafiestas, pero como Ernesto Rivera hay mucho talento en la Fórmula 2, en la Fórmula 3, en la Fórmula 2 Ujú. Villagómez también subió al podio, Noel tuvo la pole, desafortunadamente ya después no Ajá. tuvo ritmo de carrera, pero hay muchísimo talento. Es un gran paso, no ganaba nadie desde el año pasado, ningún mexicano, que había estado Santiago Ramos, que Santiago Ramos es un ejemplo. Santiago Ramos lo intentó, ganó carreras aquí y allá, se acuerdan que cantaba Los Marcianos y ahorita no está Sí, corriendo, ¿no? Entonces es una carrera de resistencia terrible, es más competitivo estar en la Fórmula 3 y en la Fórmula 2 incluso que la Fórmula 1. Hay años en los que Sí, de repente llega sí. Berman, llega Antonelli, llega Hadjar, llega Bortoleto, se abren 5 asientos y después pasan 5 años y se abre uno, ¿no? Se queda parado ahí un montón de talento que tiene que irse a la WEC o se tiene que ir a otros lados o de plano dejar el automovilismo, ¿no? Entonces, es de timing, es de suerte, el talento está. Ernesto tiene el Ahí está. talento, pero bueno, el camino es complicado y ojalá que se dé entre él, Noel, Villagómez creo que también tiene un buen futuro por ahí. Escoto va a intentar algo también por ahí en la Fórmula 3, va a estar en Silverstone, él está en la Indy Lights, está también Salvador de Alba bueno, ya no se llama Indy Lights, se llama, ¿cómo? NTX, Indy ¿cómo se Next, llama ahora? Indy Next, Sí, Indy Next, Indy NXT. Lights. Yo me Sí, quedé pero en los fíjate, tiempos de la Indy Lights, perdona. sí, no. Sí. Y fíjate, y es interesante porque como dices, el talento ahí está, lo que pasa es que se tiene que dar esa combinación porque inclusive tú puedes llegar con un patrocinador que te apoye,
pero lo que dices, ¿cuántos asientos se abren en la Fórmula 1? Uno cada año, a veces ni se abre al año. Ujú. Entonces, también, ¿a dónde vas a llegar? Porque inclusive es lo que yo pensaba, por ejemplo, ahorita que decías de Carlos Sainz, un piloto que demostró con Ferrari y el que sale es Carlos Sainz. Por ejemplo, veía la cara en la entrevista de Franco Colapinto, la desesperación que hay, lo frustrado que están, y como dices, puedes tener el talento, pero también si no llegas al equipo adecuado, las situaciones, Claro. es muy, muy complicado y la verdad también tienes que tener ese golpe de suerte, como tú decías, Pepe Toño, que se alineen las estrellas para que se te abra la oportunidad, ya que se te abra la oportunidad, aprovecharla y posiblemente en una de esas carreras extrañas mostrar, y al final como lo hizo Checo, que Checo llegó, lo sabemos, inclusive sabemos la historia de McLaren y todo lo que hubo, pero con Sauber dio esos destellos en esas carreras extrañas y de ahí todas las miradas se empezaron a ir hacia él y obviamente demostró ese talento. Entonces realmente es muy, muy complicado el poder llegar. Y no es cosa de Sí, de dinero, acuerdo. que no es barato. Un Sí. equipo como el Invicta de Fórmula 2, donde ahorita están pilotos como Rafa Cámara, te cuesta 4.5 millones de dólares al año, ¿no? Y patrocinio lo tienen, apoyo lo tienen, unos de sus papás, otros de alguna empresa, pero entre 2.5 y 4.5 millones de dólares andas entre la Fórmula 3 y la Fórmula 2 que tienes que tener ahí. La presión que tienes de tener toda esa inversión atrás de ti. Puede ser el hijo de Juan Pablo Montoya, puede ser un chico de Paraguay como Joshua Durksen, puede ser un italiano en el que hay mucha esperanza como Gabriele Mini, puede ser como Solov. O sea, todos estos nombres, ¿cuántos vamos a ver realmente en la Fórmula 1? ¿Quién sabe? Claro. Justo, justo, sí. Ahora sí, como diría aquella famosa frase bíblica, son muchos los llamados y pocos los elegidos. Y esto ocurre justamente en la categoría más importante del automovilismo deportivo. Se corre este fin de semana Silverstone, se corre también Mid Ohio, Alex Pombo. ¿Qué esperamos de Mid Ohio? ¿Qué esperamos del Pato Howard? ¿Será que ahora sí? ¿Y si sí? ¿Y si sí, Alex Pombo? Pues mira, es lo que hemos estado esperando toda la temporada. Sabemos que ganó el Pato cuando ahí tuvo Alex Palou un tropiezo en los pits y tomó la punta. Una pista que en teoría se le debe de dar a Pato, se le debe dar al equipo McLaren, pero está sucediendo situaciones tan extrañas adentro de McLaren que la verdad es que ya uno no sabe ni qué pensar. Obviamente yo creo que se da también una situación como lo hablamos de Checo con Red Bull. Pato debe de exigir, Pato debe ser más abierto con los errores que comete el equipo, con las estrategias que comete el equipo. Lo hemos visto, Pato se siente mejor con el neumático más duro, su estilo de manejo, a lo mejor cuando pone la tracción más agresivo y por eso se siente mejor con ese neumático. Cuando le ponen el blando se pierde totalmente. En teoría tú vas a Mid Ohio y pones la misma puesta a punto que tuviste el año pasado y el antepasado que te funcionó muy bien, pero las condiciones cambian y el problema que yo veo es que no tienes adaptación en carrera de trabajar la estrategia. Siempre se han estado equivocando este año en la estrategia. Ahora, la pregunta es, ¿quién va a frenar a Alex Palou? Y también el mercado ¿Mm? se va a poner interesante porque se habla de que Scott Dixon sale del equipo ya Ganassi, que McLaren está interesado en él, cómo se va a dar esa combinación. Joseph Newgarden está en su último año de contrato, se va a quedar, se va, quién quiere qué. Por ejemplo, inclusive ayer me preguntaba un aficionado, oye, ¿por qué no se va Pato de McLaren? Bueno, primero porque tiene el contrato y ya Ujú. sabemos cómo se pone Zach Brown cuando se trata de contratos. Uf. Al final la demanda que le puso Alex Palou, que le costó a Ganassi, le costó a Palou, bueno, pues será interesante ver cómo se va a desarrollar este mercado. Ahora, la pregunta también, ¿quién tiene esa consistencia? Porque si vemos a Andretti, tampoco tiene esa consistencia, están muy por el estilo de McLaren. Sí. Penske, también dependiendo en qué circuitos, David Maluka sí ha sido constante con el equipo Penske. Pero si ves a Scott McLaughlin y a Joseph Newgarden, obviamente el accidente de Indianápolis lo frenó, pero al final del camino tampoco Penske ha tenido esa consistencia. Yo creo
Para mí, realmente las opciones, si se pudieran dar, y lo ideal, es Penske o Chip Ganassi, sería lo ideal, pero como lo he dicho al aire, Chip Ganassi quiere tener dos gallos, dos leones en la misma jaula, vamos a ver. Yo te Está voy a difícil. decir por qué Pato no se puede ir de McLaren. Primero, porque su contrato expira hasta finales del próximo año y los movimientos se están dando en esta. Sí, tú me vas a decir, los contratos se rompen, pero romper un contrato con Zach Brown, ya lo dijiste, puede ser muy costoso. Ahora, hay una cláusula, esto está corroboradísimo, hay una cláusula en el contrato de Pato que dice que el equipo tiene el derecho de igualar y mejorar cualquier oferta que le presenten a Pato para irse del equipo. O sea, lo pueden retener, no importa lo que ofrezca el otro equipo, ellos pueden dar $1 más, o no sé si es $1 más, la verdad, sí estoy exagerando, pero mejorar la oferta, ¿no? Pero tienen esa cláusula de mejora, o sea, que le tienen que mostrar la oferta que tienen y ellos la van a mejorar si quieren tenerlo ahí. Ahora, para mí no tiene sentido llevarte a Dixon, tiene 40 y tantos, 45 años, Sí, tienes a sí. Lundgaard, Siegel, Nolan Siegel sí se va a ir del equipo porque dicen que va a regresar Felix Rosenqvist, y es ya casi un hecho que Felix Rosenqvist regresa a McLaren, o a McLaren. El auto va a cambiar en el 28, o sea, hay muchas cosas que vienen a Pato, y si McLaren de repente puede competir, ahora sí, empiezan de cero todos, con tecnología nueva, con los mismos elementos, si ahora sí escogen un jefe de equipo adecuado, si resulta que Ryan Horter-Ray es el adecuado y no Tony Kanaan, quien creo que nada más hace relaciones públicas, pero eso del mercado, eso del contrato, creo que amarra a Pato totalmente, y no me imagino ese trío Félix, Dixon, Pato del próximo año. La verdad se me haría un error, la verdad. Sí. Pero, ¿sabes? Yo siento que Pepe, y tú también has estado muy de cerca. Yo lo que siento es, por ejemplo, cambiar el ingeniero. Lo vimos, simplemente ponte a ver Hamilton cómo cambió cuando le cambian a su ingeniero, esa comunicación y el resultado que dio Hamilton. Por ejemplo, ahí Moyer, que es el que estaba con Penske, que ha estado con Siegel, que ahora ayudó a Lundgaard, ¿por qué no le das a Pato ese ingeniero o lo intercambias para hacer pruebas? Ahí es donde está mal McLaren, o con Pato, en las estrategias, en la puesta a punto. ¿Por qué Pato empieza bien el fin de semana, el viernes? Inclusive a mí me revienta cuando en las redes sociales pone McLaren, Pato número 1 en la práctica 2. La práctica 2 no sirve para nada más que para probar el setup. Cuando llega el momento de la clasificación es cuando, nos equivocamos, es que pasó esto. No puede ser. Y ahí es donde creo que Pato debe de empezar a exigir y ver esa combinación. A ver, si Moyer está dando resultados, a lo mejor con Siegel o con Lundgaard, bueno, ¿saben qué? Vamos a hacer un cambio, préstenmelo para mí de Ohio, vamos a ver cómo se desarrolla. Al final es un equipo, al final tú puedes intercambiar opiniones, yo sé que no es tan fácil, puedes intercambiar esa información, esa plática y la puesta a punto a ver cómo te funciona. Porque tú lo has visto, Pepe, ustedes lo han visto en carreras donde se equivocan y en el momento de la clasificación, en los momentos claves es cuando se equivoca el ingeniero o se equivoca Pato o se equivoca alguien interno ahí, y eso es lo que deben de cambiar. Además de la inconsistencia del equipo, los autos de IndyCar son muy viejos. Tienen 15 años ahí y ya todos los secretos de esos autos ya los tienen. Además les han metido mano, les metieron un sistema híbrido, les metieron el Aeroscreen, pero los equipos que han trabajado más tiempo tienen los secretos. Y según lo que me ha dicho Pato, el gran secreto son los dampers, son los amortiguadores, los resortes de estos. Eso, el que maneja eso, y que son un par de genios, que uno está en Ganassi, por cierto, y se nota, ¿no? Eso hace una gran diferencia. Yo platicando con Pato hace unas semanas me decía, off the record, una plática que tuvimos así cordial nada más. Casual. Decía, yo creo que con este auto no va a pasar. Con este auto no va a pasar. O sea, estábamos hablando de ganar el campeonato, de estar arriba, me dijo, con este auto. Y se refería a eso, a que mientras no cambie el reglamento, que va a ser hasta el 28, que va a cambiar un auto nuevo de Alara, no ve posibilidades, porque hay equipos que ya lo tienen todo totalmente planchado y es imposible ganarles
específicamente Ganassi, y Ganassi asesora a Meyer Shank, y Meyer Shank pues lo hizo en las 500 millas, ¿no? Entonces, parece mucho tiempo de aquí al 28, pero también está muy amarrado Pato por cuestiones contractuales. Pues estaremos pendientes de lo que pase alrededor de, por lo pronto, Mid Ohio, que se corre este fin de semana, 10 de la mañana, tiempo del centro. Ahí estará Alex Pombo y estarás con Marcelo también, mi querido Alex Pombo, ¿no? Sí, Y con Damon. Damon. con Damon, Con Damon. justo, el mismísimo Damon. Saludos a él. Oiga, antes Mauricio de Gallardo. despedirnos, algunos saludos. Hernán Schmeck, que en Spotify nos hace llegar un comentario. Dice, vamos, Pepe Toño, se nos convierte en ¿te conviertes argentino? Pepe Lo que Toño, pasa es que me dice aventé una Hernán. expresión muy argentina. Es que estoy viendo mucho cine argentino de Darín, de Brandoni, de Franchella, y se me pegó alguna expresión por ahí. Me aventé alguna la vez pasada, pero bueno, cuando la dice un extranjero no suena a grosería, ¿no? Además es como esas groserías soft. Ajá, de acuerdo. También AACCQ8ZI dijo, felicidades por su podcast desde el inicio de la temporada. Ferrari es el único que le ha peleado de tú a tú y ahora la experiencia de Hamilton puede ser un serio contendiente. Ojalá que Dios te oiga. Sería bueno verlo más adelante a Ferrari. También un saludo y un agradecimiento para Aegon 3072. Gracias por el video y su análisis. Un comentario muy largo. Y fíjate, esta me recordó, a propósito de esas 3 décadas que tenemos de conocernos. Bueno, a los dos los conozco desde hace 3 décadas, por cierto, y un poquito más. Ultrasonido y medicina dice, no cabe duda que van al límite. ¿A qué te suena, Alex Pombo? Al límite. Oh, exacto, allá por 1992 y 93 y 94. Sí, Un programa que por eso teníamos que se sí, llamaba Límite. hace más de 3 décadas, por eso ya me acordé. Exacto. Gracias, muchachos. Gracias por lo de muchachos también, por este podcast tan agradable. Se va rapidísimo hasta la próxima semana. Roberto Labrador dice, por primera vez en muchos años, Ferrari hizo las cosas bien, siempre se equivocan en las estrategias. Y esto alude, por supuesto, a la victoria de Lewis Hamilton que logró recientemente. Algo más antes de tocar retirada, Pepe Toño. No, que le den hype a este bonito podcast, su Sí, podcast de confianza. Denle ahí a la campanita, denle a la manita, denle a todo, compártanlo con la gente que quieren y síganos escuchando por acá. Seguiremos tratando de hacer ejemplos futboleros para que Adal esté muy orgulloso de nosotros. Sí, seguramente lo estará. Alex Pombo, nos vamos. pues sí, que yo ni creo que puse ese ejemplo futbolero, pero lo ameritaba porque de veras Está esas bien, está sanciones de bien. la FIA son complicadas y difíciles. Nos deberían de llevar a nosotros a ver, para verlo internamente y tomar decisiones. Pues No solamente es mala idea. saludarlos y mandarles un abrazo, que le vaya bien a Pato y por supuesto a Checo Pérez ahí en Silverstone. Y que le vaya bien a Adal Franco donde quiera que se encuentre, porque ya no sé si está en Guadalajara, en México, en Miami, en Atlanta. No sé de dónde anda este muchacho con este mundial que lo ha traído de arriba para abajo. En nombre de todo el equipo, con la producción de Gabriel Garduño y de Alexis Rivera, también estuvimos con ustedes, Alex Pombo, Pepe Toño Cortés, soy Javier Trejo Garay. Hasta la próxima en ESPN Racing.